1971, Noroeste Pacífico, el hombre que saltó a la leyenda, $200,000 y una desaparición imposible. La tarde del 24 de noviembre de 1971, mientras Estados Unidos celebraba el Día de Acción de Gracias, un hombre vestido con traje oscuro y corbata negra se presentó en el mostrador de Northwest Orient Airlines en el aeropuerto de Portland, Oregón. Compró un boleto de ida a Seattle por $20. Dio un nombre que pasaría a la historia, Dan Cooper. El empleado de la aerolínea apenas lo miró. Era un pasajero más entre miles en ese día festivo. Nadie podía imaginar que ese hombre tranquilo, educado, de modales impecables, estaba a punto de protagonizar el único secuestro aéreo sin resolver en la historia de la aviación comercial estadounidense. Nadie sospechaba que en pocas horas se convertiría en una leyenda, en un fantasma, en un misterio que duraría más de 5 décadas. El vuelo 305 despegó a las 14 horas y 50 minutos. Era un Boeing 727, una aeronave moderna para la época, con capacidad para 99 pasajeros. Ese día llevaba apenas 36 personas a bordo, incluyendo 6 tripulantes. El clima era típico del Pacífico Noroeste en noviembre: cielos grises, lluvia intermitente, temperatura de 7 grados centígrados. Condiciones perfectas para volar. O para desaparecer. El hombre de la 118C, fila trasera del avión, permaneció callado durante el despegue. Llevaba gafas oscuras que ocultaban sus ojos. Su traje era discreto, casi anónimo. Había pedido un bourbon con soda apenas el avión alcanzó altitud de crucero. Pagó con un billete de $20 y dejó que la azafata se quedara con el cambio. Un caballero, pensó ella. Educado y generoso. Faltaban 30 minutos para aterrizar en Seattle cuando el hombre hizo una señal a la azafata Florence Schaffner. Le entregó una nota doblada. Ella pensó que era su número de teléfono, algo común en aquellos años. La guardó en su bolsillo sin leerla. El hombre se inclinó hacia ella y susurró: «Señorita, debería leer esa nota. Tengo una bomba». Florence abrió el papel con manos temblorosas. El mensaje estaba escrito con letra clara, sin errores: «Tengo una bomba en mi maletín. Haré explotar este avión si no siguen mis instrucciones exactamente». La azafata miró al hombre. Él abrió tranquilamente su portafolio de piel negra. Dentro, envueltos con cables rojos y un temporizador visible, había 8 cilindros rojos. Parecían dinamita. Florence sintió que sus piernas se convertían en agua. El secuestrador tenía exigencias precisas: $200,000 en billetes de 20, 4 paracaídas, 2 principales y 2 de reserva, combustible suficiente para volver a despegar. Sus instrucciones eran claras y su voz permanecía calmada, casi cortés. No gritaba. No amenazaba innecesariamente. Actuaba como un hombre de negocios cerrando un trato. Un trato imposible a 10,000 pies de altura. El capitán William Scott recibió el mensaje en la cabina. Su copiloto, William Ratasak, y el ingeniero de vuelo, Harold Anderson, intercambiaron miradas de incredulidad. Scott contactó inmediatamente con el control de tráfico aéreo de Seattle. El FBI fue notificado a las 15 horas y 24 minutos. La operación más extraña en la historia del buró acababa de comenzar. El avión entró en un patrón de espera sobre el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Daba vueltas en círculos mientras en tierra se desarrollaba una carrera contrarreloj. El banco de Seattle había cerrado por el día festivo, pero el presidente de Northwest Orient Airlines, Donald Nairop, ordenó abrirlo. Empleados fueron sacados de sus cenas familiares. $200,000 en billetes de 20 fueron contados, fotografiados y registrados. Cada número de serie fue documentado. El FBI trabajaba contra el reloj. Los 35 pasajeros restantes no sabían nada. Creían que había un simple problema mecánico. Algunos leían revistas. Otros dormitaban. Una mujer tejía tranquilamente. El secuestrador seguía en su asiento, bebiendo su segundo bourbon, fumando cigarrillos Raleigh con filtro. Esperaba con la paciencia de quien ha planeado cada detalle. A las 17 horas y 24 minutos, después de 2 horas de vuelo circular, el Boeing 727 recibió autorización para aterrizar. Una camioneta se acercó a la aeronave. Un empleado de la aerolínea subió con una mochila que pesaba más de 9 kilogramos, $200,000 en billetes usados. 4 paracaídas militares también fueron entregados. 2 principales modelo NB8, 2 de reserva. El secuestrador los inspeccionó con conocimiento. Sabía exactamente qué estaba viendo.
Entonces dio su siguiente orden: liberar a todos los pasajeros y a las azafatas, excepto una. Florence Schaffner se quedaría con él. Los pasajeros bajaron confundidos, sin entender qué había pasado realmente. Recién en la terminal se enterarían de que habían estado secuestrados durante más de 2 horas. Para entonces, el hombre de la 118C ya estaba escribiendo el siguiente capítulo de su desaparición imposible. La investigación que comenzó esa noche de noviembre revelaría muy poco sobre quién era realmente el hombre que todos empezaron a llamar D.B. Cooper, un nombre que ni siquiera era el suyo. El error vino de un periodista que confundió Dan Cooper con D.B. Cooper, y ese nombre se quedó grabado en la historia para siempre. Pero antes de ese salto imposible al vacío, antes de convertirse en leyenda, ese hombre fue alguien. Alguien con una vida, una historia, un pasado que nunca pudo ser reconstruido. Los investigadores del FBI comenzaron a trabajar inmediatamente en construir un perfil. Las azafatas fueron entrevistadas durante horas. Florence Schaffner recordaba cada detalle con claridad casi fotográfica. El hombre medía aproximadamente 1,80 m, pesaba alrededor de 77 kilogramos, tenía entre 40 y 45 años. Su piel era morena, como si pasara tiempo al sol. Tenía ojos marrones, casi negros. Su cabello era negro, peinado hacia atrás con fijador. No tenía barba ni bigote. Sus manos eran suaves, sin callos, las manos de alguien que no trabajaba con ellas. Tina Mucklow, la azafata que pasó más tiempo con él durante el segundo vuelo, añadió más detalles. Hablaba con un ligero acento que no pudo identificar, quizás del medio oeste estadounidense. Era educado hasta el punto de parecer anticuado. Decía por favor y gracias constantemente. Nunca alzó la voz. Nunca mostró nerviosismo. Fumaba sin parar cigarrillos Raleigh, una marca poco común. Bebía bourbon con hielo, siempre bourbon. Conocía la jerga aeronáutica. Cuando hablaba sobre altitud, velocidad y procedimientos de vuelo, usaba terminología técnica correcta. El FBI reconstruyó sus movimientos previos al secuestro. Había llegado al aeropuerto de Portland solo, sin equipaje visible más allá de su portafolio negro. Pagó su boleto en efectivo. No hizo llamadas telefónicas. No habló con nadie. Llegó con el tiempo justo para abordar, como si hubiera calculado cada minuto. Los empleados del mostrador apenas lo recordaban. Era completamente ordinario, dijo uno de ellos. El tipo de persona que ves y olvidas inmediatamente. Pero ese hombre ordinario tenía conocimientos extraordinarios. Conocía los procedimientos de seguridad de las aerolíneas de 1971, cuando prácticamente no existían controles. Sabía que los Boeing 727 tenían escaleras traseras que podían abrirse en vuelo, una característica única de ese modelo. Conocía las rutas aéreas del Pacífico Noroeste. Entendía de paracaidismo militar. Manejaba términos como presurización de cabina y velocidad de descenso con familiaridad. No era un aficionado. Era alguien con entrenamiento. Las teorías sobre su identidad comenzaron inmediatamente. ¿Un veterano de Vietnam? Miles de ellos habían regresado entre 1968 y 1971, muchos con entrenamiento en paracaidismo militar. ¿Un piloto comercial? Conocía demasiado sobre aeronaves. ¿Un empleado de aerolínea descontento? Sabía exactamente cuánto dinero pedir, una cantidad grande pero transportable. ¿Un ingeniero aeroespacial? Su conocimiento técnico era demasiado preciso. El FBI entrevistó a más de 800 personas en las primeras 72 horas. Cada veterano paracaidista en Oregón y Washington fue investigado. Cada empleado de Northwest Orient con acceso a información técnica fue interrogado. Cada hombre de mediana edad que hubiera comprado paracaídas en los últimos 6 meses fue localizado. Nada. El hombre no existía en ningún registro. No había reportes de personas desaparecidas que coincidieran. No había denuncias de robos de identidad relacionados con el nombre Dan Cooper. Los análisis grafológicos de la nota que entregó a Florence revelaron más pistas inquietantes. La caligrafía era clara, casi perfecta, de alguien con educación formal. No había errores ortográficos. La presión del bolígrafo era uniforme, señal de control emocional absoluto. No había tachaduras ni correcciones. Había sido escrita con anticipación, probablemente la noche anterior. El papel era común, de un bloc de notas estándar que podía comprarse en cualquier tienda. La tinta era negra, de un bolígrafo Bic ordinario. Imposible de rastrear. Los cigarrillos que fumó fueron recuperados del cenicero de la 118C.
8 colillas de Raleigh con filtro. Los técnicos del FBI extrajeron ADN de la saliva, pero en 1971 la tecnología de análisis genético no existía. Esas colillas fueron preservadas en bolsas de evidencia, esperando décadas hasta que la ciencia pudiera leerlas. Cuando finalmente pudieron hacerlo, en los años 2000, el ADN estaba demasiado degradado. Otra pista perdida en el tiempo. Las huellas dactilares fueron levantadas de todo lo que tocó, la revista de vuelo que hojeó, el vaso de bourbon, el reposabrazos de su asiento. Se encontraron 66 huellas parciales. Ninguna coincidía con registros militares, policiales o civiles. El hombre nunca había sido arrestado, nunca había servido en las Fuerzas Armadas bajo su identidad real, nunca había solicitado una licencia que requiriera registro de huellas. O había usado guantes en momentos estratégicos, o simplemente no existía en el sistema. La bomba que mostró a Florence Schaffner nunca fue analizada porque nunca fue encontrada. Se la llevó con él. Pero los expertos en explosivos del FBI reconstruyeron su descripción: 8 cilindros rojos conectados con cables a una batería y un temporizador. Si era real o una farsa magistral, nunca lo sabremos. Tina Mucklow, quien la vio más de cerca durante el segundo vuelo, juró que parecía absolutamente real. Los cables, el temporizador, todo parecía funcional. Pero Cooper era tan cuidadoso que bien pudo haber sido una ilusión perfecta. Una amenaza que nunca tuvo intención de cumplir. Los $200,000 que exigió también revelaban planeación meticulosa. En 1971, esa cantidad equivalía aproximadamente a $1.400.000 de hoy. Era suficiente para desaparecer y empezar una nueva vida, pero no tanto como para que el FBI movilizara recursos ilimitados. Pidió billetes de 20 porque eran los más grandes que podían reunirse rápidamente sin levantar sospechas bancarias excesivas. 10,000 billetes que cabían perfectamente en una mochila militar estándar. Había calculado hasta el peso. La ruta que especificó para el segundo vuelo tampoco fue aleatoria. Ordenó al capitán Scott volar hacia el sur, rumbo a México, pero con restricciones precisas: altitud máxima de 3,000 metros, velocidad no mayor a 190 km por hora, flaps de aterrizaje extendidos, tren de aterrizaje desplegado. Esas condiciones hacían el vuelo lento e ineficiente, consumiendo combustible rápidamente. Pero también mantenían la presión de cabina baja y la velocidad lo suficientemente lenta para que un salto en paracaídas fuera técnicamente posible. Cualquier piloto experimentado habría reconocido esas especificaciones. Cooper sabía exactamente qué estaba pidiendo y por qué. A las 19:40, el Boeing 727 despegó de Seattle hacia Reno, Nevada, su siguiente parada para reabastecimiento. Llevaba solo 5 personas a bordo, 3 pilotos, una azafata, y el hombre que en menos de una hora se convertiría en aire, en mito, en uno de los mayores enigmas criminales del siglo XX. Los pilotos no podían ver la cabina de pasajeros. Tina Mucklow recibió orden de quedarse en la cabina con ellos. Cooper estaría completamente solo en la parte trasera del avión, con su bomba, su dinero y sus paracaídas. Solo con su plan imposible. En tierra, agentes del FBI corrían hacia aviones de persecución. 2 cazas F-106 de la Fuerza Aérea despegaron para seguir al Boeing 727. Pero tenían órdenes estrictas: mantener distancia, no interferir, no hacer nada que pudiera provocar que el secuestrador cumpliera su amenaza de hacer explotar el avión. Simplemente observar y reportar. Seguir al fantasma hasta ver dónde aterrizaba. Nadie imaginaba que ese fantasma estaba a punto de hacer algo que la lógica, la física y el sentido común consideraban suicidio. Nadie sospechaba que en exactamente 43 minutos, ese hombre se lanzaría a una tormenta de nieve, en la oscuridad absoluta, sobre un bosque montañoso, con un paracaídas militar que nunca había probado, cargando más de 9 kilogramos de efectivo, sin equipo de supervivencia, sin ropa adecuada para el clima invernal. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para que desapareciera tan completamente que 50 años después seguiríamos preguntándonos si realmente existió. A las 20:13, el capitán William Scott sintió un cambio en el avión. No fue dramático. No fue violento. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible, como si algo pesado se hubiera desplazado hacia la cola. El Boeing 727 se inclinó ligeramente hacia arriba en la nariz. Los instrumentos mostraron una oscilación en la presión de cabina. Duró apenas 3 segundos. Luego todo volvió a la normalidad. Scott intercambió una mirada con su copiloto.
Ambos sabían lo que significaba. Las escaleras traseras del avión se habían abierto. O alguien había saltado. O ambas cosas. El capitán intentó contactar por intercomunicador con la cabina de pasajeros. Señor Cooper, ¿está todo bien allá atrás? Silencio. Intentó nuevamente. Nada. Solo el silencio blanco del espacio vacío. El avión volaba sobre el suroeste del estado de Washington, entre las ciudades de Woodland y Ariel, cerca del río Louis. La altitud era de 3.050 metros. La temperatura exterior, 7 grados bajo cero. La velocidad, 193 kilómetros por hora. Llovía intensamente mezclado con nieve. Visibilidad, prácticamente nula. Era las 8:13 de la noche, oscuridad total. Las condiciones perfectas para un salto. O para una muerte segura. Los dos cazas F-106 que seguían al Boeing desde una distancia prudencial no vieron nada. Ni un paracaídas. Ni un cuerpo cayendo. Ni siquiera la apertura de las escaleras. Las nubes eran demasiado densas, la noche demasiado negra. Uno de los pilotos militares reportó por radio, contacto visual perdido. Condiciones meteorológicas imposibles. No podemos confirmar nada. El fantasma había elegido su momento con precisión quirúrgica. El Boeing 727 aterrizó en Reno, Nevada, a las 22 horas y 15 minutos. Un equipo SWAT rodeó el avión con armas automáticas. Las puertas se abrieron. Los agentes entraron gritando órdenes. Revisaron cada asiento, cada compartimento, cada rincón. La cabina estaba vacía. En el asiento 18 se encontraron su corbata negra, perfectamente doblada. 8 colillas de cigarrillos en el cenicero. 2 paracaídas sin usar, los 2 de reserva. Los 2 principales habían desaparecido. La mochila con $200,000, desaparecida. La bomba, desaparecida. Y el hombre, volatilizado como humo en el viento. La escalera trasera del avión colgaba abierta, balanceándose suavemente. Tenía marcas de desgaste recientes donde algo pesado había rozado el metal. Análisis posteriores mostraron fibras de tela oscura, consistentes con un traje de negocios. También encontraron una huella de zapato parcial en el escalón inferior. Talla 43. Zapato de vestir con suela de cuero. No exactamente el calzado ideal para saltar en paracaídas sobre un bosque montañoso en noviembre. El FBI lanzó la operación de búsqueda más grande en su historia hasta ese momento. Al amanecer del 25 de noviembre, 200 agentes se desplegaron por el área donde los cálculos indicaban que Cooper podría haber aterrizado. Helicópteros militares sobrevolaron miles de hectáreas de bosque denso. Equipos de rastreo con perros recorrieron senderos y caminos forestales. Patrullas fluviales navegaron el río Louis buscando un cuerpo flotante. Nada. La zona de búsqueda era titánica. Basándose en la velocidad del avión, la altitud, los vientos estimados y el tiempo de caída libre, los expertos calcularon un área de aterrizaje posible de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados. Pero eso asumía que el paracaídas se había abierto correctamente, que Cooper había logrado controlarlo en la tormenta, que no había sido arrastrado por vientos violentos que esa noche soplaban a más de 80 kilómetros por hora en las capas altas de la atmósfera. Si algo había salido mal, el área de búsqueda se expandía exponencialmente. Los equipos de búsqueda enfrentaron condiciones brutales. El bosque del Pacífico Noroeste en noviembre es un laberinto verde impenetrable. Árboles de 40 metros de altura, vegetación tan densa que la luz del sol apenas toca el suelo incluso en días despejados. Barrancos profundos, arroyos helados, terreno irregular que puede ocultar un cuerpo a 3 metros de distancia. Y llovía sin parar. El barro hacía cada paso traicionero. Los perros perdían rastros constantemente. Los helicópteros no podían ver nada bajo el dosel arbóreo. Durante 18 días consecutivos, la búsqueda continuó sin descanso. Soldados del ejército se unieron a agentes federales. Guardabosques locales que conocían cada sendero fueron reclutados. Se utilizaron aviones con cámaras infrarrojas para detectar calor corporal. Se revisaron todas las cabañas abandonadas en un radio de 100 kilómetros. Se investigaron todos los hospitales y clínicas por si alguien había llegado con heridas de un salto en paracaídas. Se alertó a todas las estaciones de policía en 3 estados. Absolutamente nada. El primer fenómeno verdaderamente inexplicable surgió cuando los expertos en paracaidismo del FBI analizaron las condiciones del salto. Sus conclusiones fueron unánimes y escalofriantes. Nadie con experiencia en paracaidismo habría intentado ese salto.
Las probabilidades de supervivencia eran estimadas en menos del 5%. Saltar de noche, sin visibilidad, sobre terreno montañoso boscoso, con vientos huracanados, temperatura bajo cero, sin traje de vuelo, sin casco, sin equipo de supervivencia, sin conocer el punto exacto de salida, con un paracaídas militar que requería entrenamiento específico para desplegarlo correctamente. Era suicidio. Pero había detalles que contradicaban la teoría del suicida. Cooper había sido meticulosamente cuidadoso durante todo el secuestro. Había planeado cada detalle. Había especificado el tipo exacto de paracaídas que necesitaba. Había dado instrucciones de vuelo precisas para maximizar sus posibilidades de supervivencia. ¿Por qué toda esa preparación si el plan era morir? No tenía sentido. A menos que supiera algo que los investigadores no sabían. A menos que tuviera un plan que nadie había considerado. Los paracaídas que eligió también revelaban conocimiento especializado. Había rechazado los 2 de reserva, que eran de apertura automática, diseñados para novatos. Tomó los 2 principales, ambos modelo NB8, paracaídas militares de apertura manual que requerían experiencia para usar correctamente. Uno de ellos estaba marcado como paracaídas de entrenamiento, con líneas de control desgastadas. Un paracaidista experimentado habría notado eso y lo habría rechazado. ¿Por qué Cooper lo aceptó? ¿No lo vio? ¿O tenía alguna razón para querer específicamente ese paracaídas? La teoría más perturbadora surgió cuando un ingeniero aeronáutico revisó los cálculos. Si Cooper había saltado exactamente cuando los instrumentos del avión indicaban, habría caído en las cercanías del lago Merwin, un embalse artificial profundo y frío. Si el paracaídas no se abrió, o se abrió mal, o Cooper perdió el conocimiento por el frío extremo y el impacto del viento, pudo haber caído directamente al agua. Un cuerpo en agua helada se hunde en minutos. Podría estar en el fondo del lago, a 60 metros de profundidad, donde nunca sería encontrado. Al menos no por décadas. Buzos del FBI exploraron el lago Merwin durante 3 semanas. Usaron sonares de última generación para 1971. Recorrieron el fondo sistemáticamente. Encontraron autos hundidos, basura industrial, troncos de árboles. Pero ningún paracaídas. Ninguna mochila con dinero. Ningún cuerpo con traje oscuro. El lago guardó su silencio, si es que tenía algún secreto que guardar. Mientras tanto, comenzaron a aparecer los testigos. Una familia que vivía cerca de la localidad de Orchards, Washington, reportó haber escuchado un ruido extraño alrededor de las 20 horas la noche del salto. Describieron un sonido como de tela rasgándose, seguido de un impacto sordo en el bosque detrás de su propiedad. Pero no investigaron hasta el día siguiente, cuando ya había llovido torrencialmente toda la noche. No encontraron nada. ¿Fue el paracaídas abriéndose? ¿O solo un árbol cayendo por el viento? Un leñador en la zona de Ariel juró haber visto luces extrañas en el cielo la noche del salto. Describió algo que parecía una bengala, o un destello brillante, moviéndose rápidamente hacia el suelo. Pero era un hombre mayor, con vista deteriorada, viendo a través de una tormenta de lluvia y nieve. El FBI anotó su testimonio pero no le dio mucha credibilidad. Décadas después, algunos investigadores se preguntarían si había visto la linterna que Cooper supuestamente llevaba, según mencionó a Tina Mucklow. Una linterna que nunca fue encontrada. Un granjero reportó que sus perros habían ladrado frenéticamente durante horas esa noche, algo inusual. Los perros miraban hacia el bosque, gruñendo y aullando como si hubieran detectado un intruso. Pero cuando el granjero revisó con una escopeta al día siguiente, no encontró huellas humanas. Solo barro removido y ramas rotas que podían ser de cualquier animal. O de alguien moviéndose con cuidado extremo. La segunda semana de búsqueda, un equipo de rastreo encontró algo que aceleró todos los corazones. Un pedazo de tela negra enganchado en un arbusto espinoso, a unos 8 kilómetros al suroeste de la zona de salto calculada. Era del tamaño de una mano, con un patrón de tejido consistente con un traje de negocios de los años 70. Análisis forenses confirmaron que la tela tenía menos de 2 semanas de antigüedad. Habían encontrado algo. El área alrededor del hallazgo fue peinada durante 4 días. Cada centímetro cuadrado fue revisado. Perros especialmente entrenados buscaron olor humano. Nada más fue encontrado. Solo ese pedazo de tela solitario, colgando de un arbusto como un fantasma burlándose de los investigadores. ¿Se había enganchado Cooper mientras caminaba herido por el bosque? ¿O era solo un pedazo de basura que alguien había dejado semanas antes? Los análisis no podían determinarlo con certeza.
El tercer fenómeno inexplicable apareció cuando revisaron todas las transacciones bancarias y de cambio de moneda en la región. Los números de serie de los $200,000 habían sido fotografiados y registrados. El FBI distribuyó listas a todos los bancos en Estados Unidos. Si Cooper intentaba gastar el dinero, sería rastreado inmediatamente. Pusieron anuncios en periódicos. Alertaron a casinos, casas de empeño, concesionarios de autos. Esperaron que apareciera aunque sea un solo billete. Pasaron días, semanas, meses. Ni un solo billete de los 10,000 apareció en circulación. Era como si el dinero se hubiera evaporado junto con el hombre. Esto era estadísticamente imposible. Incluso si Cooper había muerto en el salto, el dinero debería haber sido encontrado eventualmente. Si estaba en el bosque, cazadores o excursionistas lo encontrarían tarde o temprano. Si estaba en un río o lago, se habría desintegrado y al menos algunos billetes habrían flotado aguas abajo. Si Cooper había sobrevivido pero estaba herido y murió días después, alguien encontraría el cuerpo y el dinero. A menos que estuviera enterrado profundamente. O a menos que Cooper lo hubiera escondido en algún lugar tan remoto que nadie lo encontraría en décadas. O a menos que realmente hubiera logrado escapar y era lo suficientemente disciplinado para no gastar ni un solo billete rastreable durante años. Los psicólogos del FBI desarrollaron perfiles contradictorios. Algunos creían que Cooper era un militar veterano, posiblemente de las fuerzas especiales, con entrenamiento halo, salto de gran altitud y apertura baja. Otros pensaban que era un piloto comercial que conocía íntimamente el Boeing 727. Un tercer grupo sugería que era un ingeniero aeroespacial con conocimiento teórico pero sin experiencia práctica en paracaidismo, lo que explicaría por qué eligió condiciones de salto tan letales. Ninguna teoría encajaba perfectamente con todos los hechos. El cuarto fenómeno desconcertante surgió cuando analizaron la ruta de vuelo exacta del Boeing y los cálculos de caída. Si Cooper había saltado cuando los instrumentos indicaban, y si el paracaídas se había abierto normalmente, debería haber aterrizado en un área relativamente pequeña y accesible. Pero si había esperado unos minutos más, o si había tenido problemas con el paracaídas y había caído en caída libre más tiempo del esperado, podría haber aterrizado prácticamente en cualquier lugar dentro de un radio de 50 kilómetros. El margen de error era demasiado grande. Para complicar todo, la aerolínea no tenía manera de determinar con exactitud el momento del salto. La oscilación en los instrumentos a las 20 horas y 13 minutos era el mejor indicador, pero no era definitivo. Cooper pudo haber abierto las escaleras gradualmente, pudo haber permanecido en el borde durante minutos preparándose mentalmente, pudo haber saltado mucho después. Sin testigos visuales, sin cámaras en la cola del avión, sin ninguna manera de confirmar, el momento exacto del salto seguía siendo especulación educada. La búsqueda oficial terminó el 13 de diciembre de 1971. 18 días de operaciones intensivas no habían producido un cuerpo, ni paracaídas, ni dinero, ni evidencia concreta de supervivencia o muerte. El FBI mantuvo el caso abierto pero redujo los recursos dramáticamente. La conclusión no oficial de la mayoría de los investigadores era que D.B. Cooper no había sobrevivido, que su cuerpo yacía en algún barranco profundo del bosque o en el fondo de algún lago, donde permanecería para siempre, que era simplemente imposible haber sobrevivido ese salto. Pero había un problema con esa conclusión. Si Cooper había muerto, ¿dónde estaba la evidencia? En el bosque del Pacífico Noroeste, los cuerpos no desaparecen sin dejar rastro. Los animales carroñeros esparcen restos. Los huesos permanecen durante décadas. Los paracaídas no se desintegran. El dinero, incluso mojado y dañado, no se evapora. Algo debería haber sido encontrado. Y sin embargo, después de 18 días de búsqueda intensiva con centenares de personas y tecnología militar, no había absolutamente nada. Como si D.B. Cooper nunca hubiera saltado. Como si simplemente se hubiera disuelto en el aire a 3.000 metros de altura, llevándose consigo $200,000, 2 paracaídas, una bomba, y el enigma más grande en la historia de la aviación criminal. El primer fenómeno inexplicable de muchos que vendrían. El primero de una serie de imposibilidades que desafiarían la lógica durante más de medio siglo. Los años pasaron y el silencio de D.B. Cooper se convirtió en algo más perturbador que cualquier evidencia. El caso permaneció abierto, pero congelado, como un cadáver en hielo esperando ser identificado. Los investigadores originales se retiraron, fueron reasignados, o simplemente se rindieron ante la futilidad.
Nuevas generaciones de agentes del FBI heredaron cajas llenas de reportes, fotografías, teorías sin resolver. Y con cada año que pasaba sin respuestas, el horror de lo desconocido se intensificaba. En 1972, apenas meses después del salto, comenzaron las imitaciones. Un hombre intentó secuestrar un vuelo de United Airlines usando exactamente el mismo método. Exigió $200,000 y paracaídas. Fue capturado antes de que el avión despegara. Otro lo intentó en un vuelo de American Airlines. También fue arrestado. En total, entre 1972 y 1973, hubo 15 intentos de secuestro aéreo imitando a Cooper. Todos fracasaron. Ninguno tenía la precisión, la calma, el conocimiento que Cooper había demostrado. Era como si estuvieran siguiendo un guión sin entender la obra. La FAA respondió instalando detectores de metal en todos los aeropuertos estadounidenses. El Boeing Company modificó todos los 727 existentes, instalando un dispositivo que impedía abrir las escaleras traseras durante el vuelo. Fue llamado el cierre Cooper. La era dorada de los secuestros aéreos terminó, paradójicamente gracias al único secuestrador que nunca fue capturado. Cooper había forzado cambios permanentes en la aviación mundial sin dejar una sola huella identificable. Pero el verdadero horror comenzó cuando aparecieron los sospechosos. Cientos de ellos. Miles eventualmente. El FBI investigó a más de 1,000 personas en los primeros 5 años. Cada una parecía prometedora al principio. Cada una se desmoronaba bajo escrutinio. Y con cada sospechoso descartado, la pregunta se volvía más oscura. ¿Quién demonios era este hombre? El primer sospechoso serio fue Richard Floyd McCoy Jr., un veterano de Vietnam y experto paracaidista que secuestró un avión apenas 5 meses después de Cooper, usando métodos casi idénticos. Saltó con $500,000 y sobrevivió. Fue capturado 2 días después gracias a una huella dactilar. McCoy se parecía físicamente a Cooper. Tenía el conocimiento técnico. Tenía la experiencia en paracaidismo. Pero las huellas dactilares no coincidían. Su voz no coincidía según las azafatas. Y tenía una coartada sólida para noviembre de 1971, estaba con su familia en Utah. A menos que la coartada fuera falsa. A menos que las huellas hubieran sido mal analizadas. Las dudas nunca desaparecieron completamente. Luego vino Kenneth Christiansen, un auxiliar de vuelo de Northwest Orient que encajaba en el perfil físico perfectamente. Conocía el Boeing 727 íntimamente. Había sido paracaidista en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Vivía en la zona de Seattle. En su lecho de muerte en 1994, supuestamente confesó a su hermano: «Hay algo que debes saber sobre D.B. Cooper». Pero murió antes de completar la frase. Su hermano esperó años antes de contactar al FBI. Cuando investigaron, encontraron que Christiansen había comprado una casa con efectivo poco después del secuestro. Pero era demasiado viejo, tenía 50 años en 1971 cuando las azafatas estimaron a Cooper en sus 40. Las huellas no coincidían. Otro callejón sin salida. El caso más perturbador fue el de Robert Rackstra, un piloto de helicópteros de Vietnam con un pasado explosivo. Había sido deshonrosamente dado de baja del ejército. Tenía entrenamiento en paracaidismo de precisión. Sabía cómo construir explosivos. Era un estafador conocido, había usado múltiples identidades falsas. Físicamente era casi idéntico a los retratos robot de Cooper. Y lo más inquietante, en 1978, 7 años después del secuestro, envió cartas misteriosas a periódicos que parecían contener códigos admitiendo ser D.B. Cooper. Pero Rackstra negó todo. Pasó 2 pruebas de detector de mentiras. Y murió en 2019 sin nunca ser formalmente acusado, llevándose sus secretos a la tumba. Si fue Cooper, ganó. Si no lo fue, alguien más sigue libre. En 1980, el horror tomó un giro completamente diferente cuando un niño de 8 años hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Harold Ingram y su familia estaban de picnic en las orillas del río Columbia, cerca de Vancouver, Washington, excavando un pozo de fuego en la arena. El niño sintió algo extraño bajo sus dedos. Papel mojado, fangoso, desintegrado, pero con tinta visible. Billetes de $20. Paquetes completos atados con bandas elásticas podridas. La familia contactó al FBI inmediatamente. Los agentes llegaron en horas. Excavaron toda el área. Encontraron exactamente $5,800 en billetes deteriorados, 290 billetes de 20 en total.
Los números de serie fueron verificados. No había duda, era parte del dinero de Cooper. 9 años después del salto, una fracción de los $200,000 había aparecido a casi 50 kilómetros de la zona de salto estimada, enterrada en arena fluvial a pocos centímetros de profundidad. El hallazgo generó más preguntas que respuestas. ¿Cómo llegó el dinero allí? El río Columbia no estaba en la trayectoria de caída calculada de Cooper. Los billetes estaban dispuestos en capas estratigráficas que sugerían que habían llegado en diferentes momentos, depositados gradualmente por corrientes de agua a lo largo de años. Pero eso significaba que el dinero había estado en agua corriente, probablemente en el río Louis que desemboca en el Columbia. ¿Se había ahogado Cooper y su cuerpo había sido arrastrado por la corriente, dispersando el dinero lentamente? ¿O había escondido el dinero deliberadamente cerca del agua y las inundaciones estacionales lo habían arrastrado río abajo? Los geólogos del FBI estudiaron los patrones de sedimentación. Concluyeron que el dinero probablemente había llegado a esa ubicación entre 1974 y 1979, años después del salto. Había sido enterrado naturalmente por capas de arena y limo durante inundaciones. Pero los $194,000 restantes nunca aparecieron. Ni un solo billete adicional fue encontrado, ni en ese sitio ni en ningún otro lugar en los 43 años siguientes. El análisis de los billetes fue igualmente desconcertante. Estaban dañados por agua y microorganismos, pero no tanto como cabría esperar después de 9 años sumergidos. Algunos expertos sugirieron que habían estado protegidos, quizás dentro de la mochila o envueltos en plástico, antes de ser liberados al agua. Otros notaron que faltaban las bandas elásticas en algunos paquetes, mientras que otros las conservaban intactas pero deterioradas. El patrón era inconsistente, como si diferentes paquetes hubieran tenido historias diferentes. Y había algo más, los billetes estaban todos juntos, no dispersos. Si un cuerpo hubiera sido arrastrado por el río, el dinero se habría esparcido a lo largo de kilómetros. Si Cooper hubiera muerto en el impacto y la mochila se hubiera roto, los billetes estarían distribuidos aleatoriamente. Pero estaban concentrados en un área pequeña, como si alguien los hubiera colocado allí deliberadamente. O como si la mochila se hubiera abierto en un solo punto y el contenido se hubiera quedado relativamente junto mientras era cubierto por sedimento. Cada teoría tenía problemas. Ninguna explicaba todo perfectamente. El descubrimiento reavivó la investigación. Equipos de buzos exploraron el río Columbia durante semanas. Dragaron el fondo en el área del hallazgo. Usaron detectores de metal buscando la hebilla de la mochila o cualquier objeto metálico. Excavadoras removieron toneladas de arena de las orillas. Encontraron basura, aparejos de pesca, chatarra industrial. Pero ni un solo billete más. Ni paracaídas. Ni restos humanos. Ni la mochila. Nada que explicara cómo esos $5,800 llegaron allí solos. Los años 80 trajeron una nueva ola de sospechosos y teorías cada vez más elaboradas. Duane Weber, un hombre en su lecho de muerte en 1995, confesó a su esposa, «Yo soy Dan Cooper». Ella no le creyó hasta que encontró antiguas heridas inexplicables en su rodilla y una vieja tarjeta de embarque de Northwest Orient en sus pertenencias. Investigó por su cuenta durante años, encontrando coincidencias inquietantes. Weber había sido paracaidista militar, había estado en la zona de Portland en noviembre de 1971, había mencionado en sueños lugares específicos de la ruta de vuelo. Pero cuando finalmente contactó al FBI años después de su muerte, las pruebas de ADN de las colillas de cigarrillos fueron inconclusivas debido a la degradación. Otro fantasma que pudo haber sido Cooper, o solo un hombre enfermo buscando notoriedad póstuma. Barbara Dayton, una mujer transgénero veterana del ejército, fue propuesta como sospechosa en los años 2000. Había sido Robert Dayton en 1971, un paracaidista experto que trabajaba en la industria aeroespacial. Supuestamente confesó a amigos múltiples veces en estado de ebriedad. Tenía el conocimiento técnico. Tenía las habilidades. Pero había muerto en 1992, y las pruebas forenses póstumas no pudieron confirmar nada. Su historia se añadió a la creciente lista de posibles Cooper que nunca serían verificados. En 2007, el FBI publicó nuevas imágenes de evidencias que nunca habían sido mostradas públicamente. La corbata de Cooper, dejada en el asiento 18C, fue analizada con tecnología moderna. Se encontraron partículas metálicas microscópicas, titanio puro, acero inoxidable de alta calidad, aluminio de aleación aeroespacial.
Esto sugería que Cooper había trabajado recientemente en una industria que usaba esos materiales. ¿Construcción de aviones? ¿Fabricación de componentes aeroespaciales? ¿Investigación metalúrgica? La lista de compañías en el noroeste del Pacífico que usaban esas aleaciones específicas en 1971 era relativamente corta. El FBI investigó empleados de Boeing, de fábricas de componentes militares, de laboratorios de investigación. Entrevistaron a centenares de trabajadores. Nada coincidió. El análisis de la corbata también reveló esporas de hongos raros, específicos de ciertas regiones boscosas del Pacífico noroeste. Pero esas esporas podían haber sido recogidas en cualquier caminata por el bosque semanas antes del secuestro. No probaban nada definitivo. Solo añadían más datos a un rompecabezas que se volvía más complejo con cada pieza nueva. En 2011, 40 años después del salto, el FBI admitió públicamente algo que habían sospechado durante décadas: era posible que D.B. Cooper hubiera sobrevivido. La declaración fue cautelosa, llena de matices, pero significativa. Durante 40 años habían mantenido que la supervivencia era prácticamente imposible. Ahora reconocían que no podía ser descartada. Era una admisión inquietante de una agencia que odia admitir incertidumbre. Los expertos privados en paracaidismo que habían analizado el caso independientemente presentaban argumentos convincentes. Si Cooper tenía entrenamiento militar de salto halo, si había hecho ese tipo de saltos antes en condiciones similares, si conocía técnicas de supervivencia en terreno hostil, las probabilidades mejoraban dramáticamente. Un salto de 3.000 metros en paracaídas militar, incluso de noche y con mal tiempo, era factible para alguien con experiencia extrema. Doloroso, peligroso, pero factible. Hombres habían sobrevivido cosas peores en Vietnam apenas 2 años antes del secuestro de Cooper. Pero entonces, ¿dónde estaba? Si había sobrevivido, tenía que haber recibido ayuda. Tenía que haber tenido ropa seca esperándolo, transporte, un lugar para esconderse mientras se recuperaba. Eso significaba cómplices, planeación aún más elaborada de lo que nadie había considerado. Significaba que el secuestro no fue la acción impulsiva de un hombre desesperado, sino la operación calculada de alguien con recursos, contactos, un plan de escape perfeccionado durante meses o años. En 2016, 45 años después, un equipo de científicos ciudadanos y entusiastas del caso hicieron un descubrimiento escalofriante. Usando nuevas técnicas de análisis de trayectoria computarizada, recrearon el vuelo con todos los parámetros conocidos. Su conclusión: la zona de búsqueda original del FBI había estado al menos 15 kilómetros desplazada. Habían buscado en el lugar equivocado durante 4 décadas. Si Cooper había aterrizado donde las nuevas simulaciones sugerían, había caído en un área de bosque tan densa y remota que cuerpos de excursionistas perdidos habían tardado años en ser encontrados, a veces décadas. Una expedición privada fue organizada para buscar en la nueva zona estimada. Entusiastas equipados con detectores de metal, drones con cámaras térmicas y perros de búsqueda recorrieron el área durante semanas en 2017. Encontraron restos de campamentos antiguos, basura de excursionistas, casquillos de bala de cazadores. Pero ni paracaídas, ni mochila, ni huesos humanos, ni dinero. El bosque guardaba sus secretos con la tenacidad de un testigo muerto. El horror se intensificó cuando periodistas investigativos descubrieron que el FBI había recibido centenares de cartas anónimas a lo largo de los años, supuestamente de Cooper o de gente que conocía su identidad. Algunas eran claramente fraudes. Otras eran demasiado detalladas, demasiado específicas sobre aspectos del caso que nunca fueron públicos. Una carta recibida en 1972 contenía información sobre el interior del Boeing 727 durante el secuestro que solo Cooper podría haber conocido. Nunca fue rastreada. Otra carta, enviada en 1986, incluía un mapa detallado con una X marcando un sitio en el bosque. El FBI investigó. No encontraron nada en ese lugar exacto, pero a menos de 100 metros descubrieron un paracaídas militar viejo y deteriorado, enterrado bajo hojas y tierra. Era del modelo correcto, del año correcto. Pero los números de serie habían sido limados. No había manera de confirmar si era uno de los paracaídas de Cooper o solo basura militar desechada. Enviaron el hallazgo a laboratorios forenses. Los resultados fueron inconclusivos. El paracaídas pudo haber estado allí desde antes de 1971. O desde después. O desde exactamente noviembre de 1971. La ciencia no podía precisarlo. Y luego estaban las llamadas telefónicas.
A lo largo de los años, varios periodistas, investigadores y agentes retirados del FBI reportaron haber recibido llamadas anónimas de hombres que insinuaban saber la verdad sobre Cooper. Una llamada particularmente inquietante, recibida por un agente retirado en 2003, incluía detalles sobre la bomba que nunca habían sido públicos. No era dinamita real, eran bengalas de carretera pintadas de rojo. El FBI nunca había confirmado públicamente de que estaba hecha la bomba. ¿Cómo lo sabía el llamante? La llamada fue rastreada a una cabina telefónica en Oregón. Para cuando la policía llegó, el llamante había desaparecido hacía horas. El caso se convirtió en una obsesión para centenares de investigadores aficionados. Sitios web dedicados al misterio acumulaban miles de páginas de teorías, análisis, testimonios. Algunos creían que Cooper era un espía soviético. Otros pensaban que era un exagente de la CIA. Había quienes juraban que lo habían visto décadas después en diferentes países. Un hombre en Brasil, otro en Australia, uno más en Alaska trabajando como pescador. Cada avistamiento fue investigado. Cada uno resultó ser un caso de identidad equivocada o inventada. En julio de 2016, el FBI cerró oficialmente la investigación activa. 55 años después del secuestro, declararon que sin nuevas pruebas sustanciales, el caso permanecería sin resolver. Los archivos fueron sellados pero no cerrados. La distinción era importante, cualquier evidencia nueva reabriría el caso inmediatamente. Pero después de 45 años sin avances significativos, la admisión implícita era clara: Dave Cooper había ganado. Quienquiera que fuese, dondequiera que estuviese, había ejecutado el crimen perfecto. El horror ya no era si Cooper había muerto en el salto. El horror era que probablemente no murió. Que probablemente caminó fuera de ese bosque, se curó sus heridas, escondió el dinero o lo gastó con extremo cuidado a lo largo de décadas, y vivió una vida normal bajo su identidad real mientras el mundo lo buscaba como fantasma. El horror era que podía estar en cualquier lugar. Podía haber sido tu vecino, tu maestro, el hombre en el supermercado. Podía estar vivo todavía, un anciano de 90 y tantos años, sonriendo cada vez que veía noticias sobre su caso en televisión. O podía haber muerto en su cama décadas después, rodeado de familia que nunca supo su secreto más oscuro. El horror era la absoluta perfección de su desaparición. 45 años de investigación federal, cientos de millones de dólares gastados, miles de agentes involucrados, tecnología moderna aplicada retroactivamente, análisis forenses de última generación. Y nada, absolutamente nada concluyente. Como si Dave Cooper fuera más idea que hombre, más mito que realidad. Una historia de fantasmas que sucedió frente a testigos, documentada en reportes oficiales, pero tan intangible como humo negro en cielo nocturno. El cierre oficial del caso en 2016 no detuvo los intentos de resolverlo. Si acaso, los intensificó. Cuando el FBI se retiró, una generación completamente nueva de investigadores ocupó su lugar. Científicos ciudadanos, periodistas obsesionados, investigadores privados, entusiastas con décadas de fascinación por el misterio. Todos convencidos de que podían encontrar lo que la agencia federal más poderosa del mundo no había logrado en 45 años. El primer intento serio vino de un equipo de ingenieros aeroespaciales retirados de Boeing que conocían el 727 mejor que nadie. En 2017 organizaron la simulación más detallada jamás realizada del vuelo 305. Usaron computadoras de última generación para recrear cada variable, velocidad exacta del viento esa noche según registros meteorológicos históricos, temperatura por capas atmosféricas, peso preciso del avión con combustible, presión barométrica, incluso la rotación de la Tierra. Ingresaron cada dato conocido sobre las condiciones del salto. Sus resultados fueron reveladores y perturbadores. La zona de aterrizaje calculada por el FBI en 1971 había usado datos limitados y tecnología primitiva. Las nuevas simulaciones, corriendo miles de iteraciones con pequeñas variaciones en los parámetros, producían un área de aterrizaje posible mucho más grande y significativamente desplazada hacia el este. Si las simulaciones eran correctas, el FBI había estado buscando en el lugar equivocado durante décadas. Cooper podría haber caído en terreno aún más remoto e inaccesible de lo que nadie había considerado. El equipo publicó sus hallazgos y organizó una expedición de búsqueda financiada por crowdfunding. En el verano de 2018, 20 voluntarios equipados con tecnología moderna de búsqueda y rescate se adentraron en la zona recalculada. Llevaban drones con cámaras térmicas capaces de detectar anomalías en el terreno bajo el dosel arbóreo.
detectores de metal de penetración profunda que podían localizar metales enterrados hasta 1 metro bajo tierra, rádares de penetración terrestre que mapeaban densidad del suelo, perros entrenados específicamente para detectar restos humanos antiguos. Durante 3 semanas recorrieron casi 30 kilómetros cuadrados de bosque virgen. El terreno era brutal. Barrancos con pendientes de 60 grados. Arroyos helados que había que vadear. Troncos caídos formando laberintos impenetrables. Vegetación tan densa que avanzar 1 kilómetro tomaba horas. Las temperaturas oscilaban entre 3 grados centígrados en la noche y 23 durante el día. Llovía constantemente. Era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de una ciudad pequeña. Encontraron cosas. Un campamento abandonado de los años 80 con latas de comida oxidadas y restos de una carpa. Basura de cazadores ilegales, casquillos de bala, trampas oxidadas, botellas de whisky. Restos de un pequeño avión estrellado en 1963, el piloto rescatado pero la aeronave nunca recuperada. Incluso huesos humanos que generaron excitación momentánea, hasta que fueron identificados como restos de un excursionista desaparecido en 1992, finalmente encontrado 26 años después. Pero ni paracaídas, ni mochila, ni dinero, ni nada relacionado con D.B. Cooper. El bosque había absorbido su secreto sin dejar rastro recuperable. O Cooper nunca había aterrizado allí. O su aterrizaje había ocurrido en un lugar aún más remoto que las mejores simulaciones no habían calculado. O, la posibilidad más inquietante, había sobrevivido y caminado fuera del bosque, llevándose toda la evidencia con él. Mientras tanto, otros investigadores tomaron un enfoque completamente diferente: identificar a Cooper a través de análisis forense moderno de las evidencias que el FBI había preservado. En 2018, un laboratorio privado en California obtuvo permiso para analizar las partículas metálicas encontradas en la corbata de Cooper usando espectroscopía de masas de última generación. La tecnología podía identificar no solo los elementos presentes, sino sus proporciones exactas, lo que podría rastrear las aleaciones a fabricantes específicos. Los resultados fueron fascinantes. Las partículas de titanio tenían una composición isotópica consistente con titanio procesado en Estados Unidos en los años 60, específicamente del tipo usado en componentes aeroespaciales militares. El acero inoxidable era de una aleación usada en sistemas de control de vuelo. El aluminio correspondía a aleaciones de última generación para la época, del tipo usado en prototipos experimentales, no en producción comercial. Esto sugería que Cooper no solo trabajaba en la industria aeroespacial, sino específicamente en desarrollo de tecnología militar avanzada o prototipos experimentales. La lista de instalaciones en el Pacífico Noroeste con acceso a esos materiales específicos en 1971 era corta, menos de 20 compañías y laboratorios. Investigadores privados comenzaron a rastrear empleados de esas instalaciones, cruzando listas con veteranos militares, paracaidistas certificados, hombres de mediana edad en el momento del secuestro. Identificaron a 43 candidatos que cumplían todos los criterios. 41 habían muerto para 2019. De los 2 restantes, uno tenía demencia avanzada y no recordaba ni su propio nombre. El otro, cuando fue contactado por un periodista, simplemente sonrió y dijo: "Todos quieren ser D.B. Cooper. Yo prefiero ser anónimo". Rehusó participar en cualquier prueba de ADN. No había manera legal de obligarlo. En 2019, un grupo de lingüistas computacionales intentó resolver el misterio analizando las pocas palabras que Cooper había dicho. Las azafatas habían sido entrevistadas docenas de veces, recordando sus frases exactas. Un programa de inteligencia artificial fue entrenado para analizar patrones de habla, elección de palabras, construcciones gramaticales. El sistema identificó marcadores lingüísticos consistentes con educación universitaria, probablemente en campos técnicos. Detectó patrones de habla del medio oeste estadounidense con ligera influencia del noroeste. Sugirió que Cooper había vivido en la región durante años pero no había crecido allí. El análisis también reveló algo inquietante: Cooper había usado específicamente terminología aeronáutica de los años 60, no de los 70. Términos que estaban siendo reemplazados por jerga más moderna en 1971. Esto sugería que su entrenamiento o experiencia más intensa en aviación había sido una década antes, posiblemente en servicio militar durante los años 60. Veterano de Vietnam era una posibilidad. Piloto de la era Kennedy era otra. Alguien cuyo conocimiento de aviación estaba congelado en el tiempo, actualizado pero no completamente moderno.
Un intento particularmente ambicioso vino de un genetista forense en 2020. Las colillas de cigarrillos preservadas por el FBI contenían ADN degradado pero potencialmente recuperable con técnicas modernas. El genetista propuso secuenciar el ADN usando tecnología de nueva generación, luego compararlo contra bases de datos genealógicas públicas como las usadas para resolver el caso del Golden State Killer. Era el mismo método que había identificado a docenas de criminales de casos fríos en años recientes. El FBI otorgó permiso con condiciones estrictas. El ADN fue extraído y parcialmente secuenciado. No era suficiente para un perfil completo, pero sí para identificar marcadores genealógicos significativos. Los resultados fueron ingresados en múltiples bases de datos. Surgieron coincidencias parciales con varias familias en el Pacífico Noroeste, la mayoría de ascendencia europea del norte mezclada con alguna herencia mediterránea. Pero las coincidencias eran demasiado distantes, primos terceros o cuartos, insuficientes para identificar a un individuo específico sin árbol genealógico completo. El genetista construyó árboles genealógicos hacia atrás desde las coincidencias, tratando de encontrar un ancestro común que tuviera la edad correcta en 1971. Identificó a 11 candidatos posibles. 5 habían muerto antes de 1971. 3 tenían coartadas sólidas para el día del secuestro. 2 habían sido investigados previamente por el FBI y descartados. El último había emigrado a Canadá en 1968 y nunca regresó, según registros oficiales. Pero registros oficiales podían ser falsificados. La pista se extinguió en burocracia y documentos perdidos de hace 5 décadas. Otro enfoque involucró analizar el dinero encontrado en el río Columbia. En 2020, científicos forenses aplicaron técnicas modernas de datación y análisis de trazas a los billetes preservados. Querían determinar exactamente cuánto tiempo habían estado en el agua, cómo habían llegado allí, si habían sido manipulados después del secuestro. Los resultados fueron contradictorios e inquietantes. Los billetes mostraban patrones de degradación inconsistentes. Algunos habían estado en agua corriente durante años. Otros parecían haber sido protegidos de alguna manera, quizás envueltos en plástico o contenidos en algo impermeable que eventualmente se deterioró. Las capas de sedimento entre los paquetes de billetes sugerían que no habían llegado todos al mismo tiempo. Algunos paquetes habían sido depositados por corrientes, luego cubiertos por arena, luego más paquetes llegaron meses o años después y fueron cubiertos a su vez. Esto era imposible si la mochila simplemente se hubiera roto al impactar contra rocas o árboles. Los billetes se habrían dispersado inmediatamente. Pero era consistente con algo más perturbador, que la mochila o paquetes individuales de dinero habían sido deliberadamente colocados en el agua en diferentes momentos a lo largo de años. Como si alguien hubiera estado deshaciéndose gradualmente del dinero rastreable, dejando que las corrientes lo dispersaran lejos de cualquier punto de origen identificable. Esta teoría fue reforzada cuando un hidrólogo estudió los patrones de corriente del río Lewis y sus tributarios. Modeló cómo objetos flotantes se moverían desde diferentes puntos de origen hasta el sitio donde el niño encontró el dinero en 1980. Sus cálculos mostraron que para que los billetes terminaran en esa ubicación específica, tenían que haber entrado al agua en un área muy limitada del río Lewis, a unos 30 kilómetros al norte. Pero esa área estaba a 15 kilómetros de la zona de aterrizaje estimada de Cooper. ¿Cómo llegó el dinero allí? Si Cooper murió en el aterrizaje, su cuerpo y la mochila deberían haber quedado donde cayó. Si murió después pero cerca del río, el dinero habría sido encontrado con su cuerpo. La única explicación que tenía sentido era que Cooper había sobrevivido, había caminado con el dinero hasta el río, y deliberadamente había depositado parte de él en el agua. ¿Pero por qué? ¿Para crear una pista falsa? ¿Para hacer que investigadores creyeran que había muerto ahogado? En 2021, 50 años después del secuestro, una expedición arqueológica subacuática exploró el río Lewis con tecnología de sonar avanzada. Buscaban la mochila, cualquier objeto metálico, cualquier cosa que Cooper hubiera dejado. Escanearon kilómetros del lecho del río, especialmente el área donde los modelos hidrológicos sugerían que el dinero había entrado al agua. Encontraron basura industrial, equipamiento de pesca perdido, partes de vehículos hundidos. Pero nada relacionado con Cooper. Un intento final notable vino de un equipo de psicólogos criminales que construyeron el perfil psicológico más detallado jamás hecho de Cooper basándose en su comportamiento durante el secuestro. Analizaron cada decisión que tomó, cada palabra que dijo, cada acción documentada. Su conclusión fue escalofriante en su precisión.
Cooper no era un criminal ordinario. Era un perfeccionista con entrenamiento militar, probablemente fuerzas especiales o inteligencia. Tenía rasgos narcisistas pero controlados. Era meticuloso hasta el punto de la obsesión. No actuaba por desesperación sino por desafío intelectual. El perfil sugería que Cooper había planeado el secuestro durante meses, quizás años. Había estudiado procedimientos de aerolíneas, rutas de vuelo, capacidades del Boeing 727, técnicas de paracaidismo de combate. Había calculado cada contingencia. No improvisó nada. El bourbon que bebió no fue para calmar nervios sino por disfrute. Las propinas que dejó no fueron estrategia sino genuina cortesía. Era un hombre que disfrutaba el control absoluto de la situación. Y el perfil llegaba a una conclusión inquietante. Un hombre con ese nivel de control, esa planeación meticulosa, esa capacidad de mantener la calma bajo presión extrema, no habría saltado sin estar absolutamente seguro de sobrevivir. Cooper tenía un plan de escape que los investigadores simplemente no habían descubierto. Tenía cómplices esperando. Tenía equipo escondido. Tenía una ruta de extracción planeada con precisión militar. No fue un salto suicida. Fue una exfiltración. Esta teoría explicaba la desaparición perfecta. Explicaba por qué nunca se encontró evidencia. Explicaba cómo el dinero llegó al río años después. Explicaba todo excepto una cosa. ¿Quién era? Con cómplices, habría al menos una otra persona que sabía la verdad. Pero en 50 años, nadie había hablado. Ni en lecho de muerte, ni por dinero, ni por fama. El silencio había sido absoluto. O los cómplices también habían muerto sin revelar nada, o el secreto era tan valioso que valía más que cualquier recompensa o notoriedad. En 2022, el FBI reveló que seguían recibiendo aproximadamente una pista al mes sobre D.B. Cooper. Más de 50 años después, la gente seguía reportando avistamientos, confesiones en lecho de muerte, teorías elaboradas. Cada una era investigada brevemente y descartada. La mayoría eran fantasías. Algunas eran intentos de enfermos mentales buscando atención. Unas pocas eran lo suficientemente detalladas como para ser inquietantes, pero nunca verificables. Una de las últimas pistas vino en 2023 de un anciano en un hogar de cuidado en Oregón que afirmó haber ayudado a Cooper a escapar del bosque. Dijo que había esperado en un camino forestal con ropa seca y un vehículo, que había llevado a un hombre herido a una cabaña remota donde se recuperó durante semanas. Describió las heridas, tobillo torcido, laceración profunda en el brazo, hipotermia moderada. Pero el anciano tenía demencia avanzada. Sus historias cambiaban cada vez que las contaba. No había manera de verificar nada. Murió 3 meses después sin proporcionar detalles verificables. Cada intento de resolver el caso terminaba en el mismo lugar. La evidencia física era demasiado escasa, demasiado degradada, demasiado ambigua. Los testigos estaban muertos o sus memorias contaminadas por décadas de especulación. Los sospechosos estaban muertos sin dejar confesiones verificables. La tecnología moderna podía analizar lo que existía, pero no podía crear evidencia de la nada. Y después de medio siglo, las posibilidades de encontrar nueva evidencia significativa se acercaban asintóticamente a cero. El último intento oficial del FBI, antes de cerrar definitivamente el caso, fue publicar toda la evidencia fotográfica no clasificada en su sitio web en 2016. Miles de páginas de documentos, fotografías de evidencias, mapas, reportes de investigación. La esperanza era que algún ciudadano, viendo las imágenes, reconocería algo que los profesionales habían pasado por alto. Miles de personas examinaron los archivos. Surgieron docenas de nuevas teorías, pero ninguna pista verificable. Solo más especulación añadida a décadas de especulación previa. D.B. Cooper había ganado. No porque fuera más inteligente que el FBI, sino porque había entendido algo fundamental. En 1971, la tecnología de vigilancia y rastreo era primitiva. Si podías sobrevivir las primeras 72 horas sin dejar rastro, podías desaparecer para siempre. No había cámaras de seguridad omnipresentes. No había registros digitales de cada transacción. No había bases de datos de ADN. No había satélites rastreando cada movimiento. Existía un breve momento en la historia donde un hombre preparado, con conocimiento y suerte, podía simplemente desaparecer. Y Cooper lo había hecho. Hoy, en 2025, 54 años después de que un hombre con traje oscuro comprara un boleto de $20 y saltara a la inmortalidad,
Dave Cooper sigue siendo el único secuestrador aéreo en la historia de Estados Unidos que nunca fue capturado, identificado o confirmado muerto. Su caso permanece oficialmente sin resolver. Su identidad sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del siglo XX. Y las preguntas que planteó aquella noche de noviembre de 1971 continúan sin respuesta. ¿Sobrevivió? La pregunta que ha obsesionado a investigadores durante más de medio siglo tiene dos respuestas igualmente inquietantes. Si murió, ¿dónde está su cuerpo? 54 años es tiempo suficiente para que la naturaleza consuma completamente restos humanos, pero los huesos permanecen durante siglos. El paracaídas, hecho de nylon militar resistente, duraría décadas. La mochila, el metal de la cremallera, las hebillas, la ropa, los zapatos. Algo debería haber sido encontrado. Miles de excursionistas, cazadores, guardabosques han recorrido esos bosques en más de medio siglo. Los bosques del Pacífico Noroeste no son el Triángulo de las Bermudas. Los cuerpos no desaparecen mágicamente. Pero si sobrevivió, la pregunta se vuelve aún más oscura. ¿Quién era? ¿Dónde está ahora? Si tenía 45 años en 1971, tendría 99 años hoy. Probablemente muerto de causas naturales en los últimos años o décadas. Pero si murió en su cama rodeado de familia, ¿mantuvo el secreto hasta su último aliento? ¿O confesó en algún momento, y sus seres queridos decidieron honrar su silencio? ¿Hay una viuda en algún lugar que sabe la verdad? ¿Hijos que heredaron el último secreto de su padre? ¿Nietos que no tienen idea de que su abuelo fue la leyenda? Los $200,000 añaden otra capa de misterio. Solo 5.800 fueron encontrados, menos del 3% del total. ¿Qué pasó con los 194.200 restantes? Si Cooper murió, el dinero debería estar con su cuerpo. Si lo escondió antes de morir, alguien debería haberlo encontrado en 54 años. Pero si sobrevivió, ¿por qué nunca gastó ni un solo billete rastreable? El FBI monitoreó los números de serie durante décadas. Bancos, casinos, casas de empeño en todo el país tenían las listas. Ni un solo billete apareció en circulación después del hallazgo de 1980. Hay solo dos explicaciones posibles, ambas escalofriantes. Primera, Cooper destruyó el dinero deliberadamente. Quemó los $194,000 porque era demasiado peligroso intentar gastarlos. El secuestro no fue por dinero sino por el desafío, por la gloria de ejecutar el crimen perfecto. Tomó el dinero para hacer el secuestro creíble, pero nunca tuvo intención de usarlo. Fue un acto de puro ego, de demostrar que podía hacerse. El dinero encontrado en el río fue deliberadamente plantado años después para reforzar la narrativa de que había muerto. Una última maniobra de engaño desde la tumba o desde el anonimato. Segunda explicación, Cooper gastó el dinero tan lentamente, tan cuidadosamente a lo largo de décadas, cambiándolo en transacciones imposibles de rastrear, que nunca activó alarmas. Pequeñas cantidades en diferentes ciudades, diferentes estados, siempre en efectivo, siempre en lugares donde nadie verificaría números de serie. Un billete de 20 aquí, otro allá, repartidos a lo largo de 40 años hasta gastarlo todo. Requeriría paciencia sobrehumana, disciplina absoluta. Pero si alguien tenía esa disciplina, era el hombre que bebió bourbon tranquilamente mientras secuestraba un avión, el hombre que especificó procedimientos de vuelo con calma profesional, el hombre que saltó a una tormenta nocturna y desapareció como humo. La corbata que dejó en el asiento sigue siendo una de las evidencias más intrigantes y menos comprendidas. ¿Por qué dejarla? ¿Fue descuido de alguien tan meticuloso? Imposible. ¿Fue deliberada, una última pista falsa? Las partículas metálicas encontradas en ella sugieren que trabajaba en tecnología aeroespacial avanzada. Pero eso pudo ser información falsa plantada deliberadamente. Un hombre capaz de planear ese secuestro era capaz de contaminar evidencia intencionalmente. Pudo haber frotado la corbata contra maquinaria industrial días antes solo para crear pistas que llevarían a investigadores en direcciones equivocadas. O la corbata fue genuinamente olvidada en el estrés del momento, y las partículas son reales. En ese caso, trabajó en un puñado de instalaciones específicas en el Pacífico Noroeste. El FBI investigó todas. No encontraron a su hombre, lo que significa que usó identidad falsa incluso en su trabajo legítimo. O trabajó como contratista temporal sin dejar registros permanentes. O la instalación donde trabajó nunca fue identificada porque ya no existía en 2007 cuando se hizo el análisis de partículas. Compañías cerraron, registros se perdieron, empleados murieron.
50 años es tiempo suficiente para que rastros de papel desaparezcan completamente. La bomba sigue siendo el misterio más grande del misterio. ¿Era real? Florence Schaffner y Tina Mucklow juraron que parecía real. Describieron 8 cilindros rojos con cables, temporizador, batería. Parecía funcional. Pero nunca explotó porque Cooper nunca activó el temporizador. Se la llevó cuando saltó. ¿Por qué llevar una bomba falsa al saltar en paracaídas? El peso adicional reducía probabilidades de supervivencia. A menos que fuera real y no quería dejar evidencia que pudiera ser analizada. O a menos que no era una bomba sino otra cosa que necesitaba recuperar. Documentos. Información. Algo más valioso que $200,000. Esta teoría, ampliamente desestimada pero nunca completamente refutada, sugiere que el dinero fue pantalla. El verdadero objetivo era extraer algo del país. Cooper usa el secuestro como método de transporte, salta con lo que realmente necesitaba sacar, aterriza donde cómplices esperan, completa la misión. El dinero encontrado en el río años después fue parte de su pago, deliberadamente descartado porque el dinero nunca fue el punto. Es una teoría de espionaje que suena a película pero que encaja inquietantemente bien con ciertos hechos: el conocimiento técnico extremo, la calma sobrenatural, la desaparición perfecta. Los archivos del FBI sobre el caso ocupan ahora 60 cajas en su archivo central. Miles de páginas de entrevistas, análisis, teorías, pistas falsas. Más de 2.000 sospechosos investigados a lo largo de 54 años. 880 de ellos investigados exhaustivamente. 64 considerados sospechosos serios en algún momento. Ninguno confirmado. Es el caso más largo sin resolver en la historia del buró. Ha sobrevivido a 10 directores del FBI. Ha consumido carreras completas de agentes que comenzaron investigándolo de jóvenes y se retiraron sin haberlo resuelto. Y todavía, a día de hoy, pistas llegan. Un promedio de una al mes según los últimos datos publicados. Gente que cree haber identificado a Cooper en fotos antiguas. Familiares que descubren cosas extrañas entre las pertenencias de parientes fallecidos. Confesiones en lecho de muerte transmitidas años después. Cada una es registrada, brevemente evaluada, archivada. Ninguna ha producido evidencia verificable. Pero el hecho de que sigan llegando, 54 años después, demuestra el poder duradero del misterio. Cooper se ha convertido en algo más que un criminal sin resolver. Es un símbolo. Para algunos, representa la idea romántica del forajido inteligente que burla al sistema. Para otros, es un recordatorio inquietante de que incluso en la era moderna, con toda nuestra tecnología y vigilancia, alguien suficientemente preparado puede desaparecer. Es el último fantasma de una época donde la privacidad todavía era posible, donde los rastros digitales no existían, donde un hombre podía literalmente saltar fuera de la sociedad y nunca ser encontrado. Ha inspirado libros, documentales, películas, series de televisión. Bandas de rock han escrito canciones sobre él. Bares en el Pacífico Noroeste llevan su nombre. Hay un festival anual en Ariel, Washington, donde entusiastas se reúnen para discutir teorías. Paracaidistas recreativos hacen saltos conmemorativos cada 24 de noviembre. Se ha convertido en folclore estadounidense, en un mito moderno que crece con cada año que pasa sin resolución. Pero detrás del mito hay una realidad más oscura. Un hombre cometió un crimen federal serio. Puso en peligro 36 vidas inocentes. Causó pánico y terror a las azafatas que creyeron genuinamente que iban a morir. Forzó cambios en seguridad de aviación que costaron millones a la industria. No fue un héroe romántico. Fue un criminal. Y el hecho de que nunca pagara por su crimen, el hecho de que potencialmente viviera una vida larga y feliz mientras era buscado por el FBI, eso es lo verdaderamente perturbador del caso. Hay una última teoría, raramente discutida pero imposible de descartar completamente. D.B. Cooper nunca existió. No en el sentido de que nadie secuestró el avión, eso está documentado. Sino que el hombre que secuestró el avión no era quien parecía ser. Era un actor interpretando un papel. Las azafatas describieron a un hombre que parecía salido de un manual de espía, cortés, tranquilo, sin rasgos distintivos memorables. Como si hubiera sido diseñado para ser olvidable. Las gafas oscuras ocultaban sus ojos. El peinado podía ser peluca. El traje era genérico, comprado específicamente para ser imposible de rastrear. ¿Y si el hombre en el avión era un personaje, no una persona? Creado específicamente para ese secuestro, perfeccionado en cada detalle, luego destruido en el momento del salto.
La persona real, quien quiera que fuese, nunca volvió a ser Dan Cooper. Volvió a ser quien había sido antes, con su vida normal, su trabajo normal, su familia normal. El secuestro fue un paréntesis perfecto en una vida ordinaria. Nadie lo buscaría porque nadie sabía quién buscar. Debe Cooper era una máscara tan completa que la persona detrás de ella permanecía completamente invisible. Esta es quizás la explicación más inquietante de todas, porque significa que podría haber sido cualquiera. Tu profesor de escuela, el hombre que arreglaba tu auto, el contador silencioso en la oficina al final del pasillo. Alguien sin antecedentes criminales, sin razón para ser sospechoso, sin nada en su pasado que sugiriera que era capaz de ejecutar el crimen perfecto. Solo un hombre ordinario que decidió hacer algo extraordinario, lo hizo perfectamente, y luego volvió a ser ordinario. Si Cooper está vivo hoy, tiene que vivir con el secreto. 99 años cargando el conocimiento de que logró lo imposible. ¿Cómo es esa vida? ¿Se despierta orgulloso cada mañana? ¿O el peso del secreto se volvió una cárcel más constrictiva que cualquier prisión federal? ¿Quiso confesar 1000 veces pero no pudo? ¿O disfruta cada día sabiendo que ganó el juego más peligroso que existe? Si está muerto, ¿se lo llevó a la tumba? ¿Hubo un momento final donde quiso decirlo pero decidió que el misterio era su legado más grande? ¿O intentó confesar y nadie le creyó, descartándolo como otro chiflado más buscando atención? Hay reportes de al menos 12 confesiones en lecho de muerte a lo largo de los años. El FBI investigó cada una. Todas resultaron ser falsas o no verificables. Pero, ¿qué si una era real y simplemente no había manera de probarla? El dinero encontrado en el río sigue siendo la única evidencia física definitiva que conecta el mundo real con el mito de Cooper. $5,800 que aparecieron 9 años después en un lugar que no tenía sentido. Fue analizado, fechado, estudiado con cada tecnología disponible. Y aún no sabemos con certeza cómo llegó allí. Fue plantado deliberadamente. Fue arrastrado por corrientes naturales desde un punto desconocido. Fue depositado gradualmente a lo largo de años. Cada teoría tiene evidencia que la apoya y evidencia que la contradice. Es como si el dinero mismo se negara a revelar su historia. Y así el caso permanece, 54 años después. Abierto pero inactivo. Resuelto en teoría pero no en hecho. Miles de horas de investigación, millones de dólares gastados, la reputación del FBI en juego. Y un hombre con traje oscuro, cuyo nombre real nadie conoce, cuyo rostro verdadero nadie recuerda con certeza, que saltó a una tormenta nocturna y se convirtió en leyenda. Quizás esa era su verdadera meta desde el principio. No el dinero, no el crimen, sino la inmortalidad. Ser recordado para siempre como el fantasma que desafió lo imposible y ganó. Si ese fue su objetivo, lo logró más allá de cualquier medida imaginable. Dave Cooper vivirá en la conciencia estadounidense mientras exista Estados Unidos. Su nombre será recordado mucho después de que los nombres de presidentes de esa época sean olvidados. Pero en algún lugar, en algún cementerio tranquilo del Pacífico Noroeste, o quizás en el fondo de un lago oscuro, o quizás enterrado en bosque que nadie volverá a visitar, descansa la verdad. Un nombre en una lápida que nadie ha conectado. O huesos sin nombre bajo metros de tierra y hojas muertas. O nada, porque se incineró y sus cenizas fueron esparcidas sin ceremonia. La verdad existe, en algún lugar. Pero después de 54 años de silencio absoluto, parece cada vez más probable que Dave Cooper se la llevó consigo al otro lado. Y quizás, en última instancia, eso es apropiado. Algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Algunos secretos están diseñados para ser eternos. Dave Cooper entendió eso mejor que nadie. Saltó no solo fuera de un avión, sino fuera de la historia verificable, hacia el reino del mito permanente. Y allí permanecerá, para siempre inalcanzable, para siempre inexplicable, para siempre el fantasma que demostró que incluso en la era moderna, lo imposible sigue siendo posible. Si estás ahí fuera, Cooper, donde quiera que estés, vivo o muerto, debes saber esto: ganaste. El caso está cerrado pero nunca resuelto. Tu identidad permanece el secreto perfectamente guardado. Lograste lo que ningún criminal antes o después ha logrado: desaparición total. El FBI puede afirmar que probablemente murió en el salto, pero no lo saben. Nadie lo sabe. Y ese no saber, esa incertidumbre eterna, es tu victoria final. El vuelo 305 de Northwest Orient despegó con 36 pasajeros y aterrizó con 35. Uno simplemente se desvaneció en la noche oscura de noviembre.
Y más de medio siglo después, seguimos mirando hacia ese cielo nocturno, preguntándonos qué pasó realmente cuando un hombre decidió saltar hacia la leyenda y nunca regresar.